y se consolidó justamente por su modelo de trabajo, el modelo de oír la sociedad, de no emitir las opiniones de una manera personal, individual, mas sim siempre ouvindo os governos e a sociedade. Então, eu felicito o PPDH e me sinto orgulhoso de estar aqui hoje na condição de alto representante, orgulhoso por o trabalho do PPDH y por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Los aportes de estas organizaciones sociales, de lo que opinan, su punto de vista en el fortalecimiento e impulso de esa dimensión social, del reconocimiento de los derechos y de la profundización de la democracia, es lo que le da sentido y lo que le debe dar sentido y razón a la integración. Bueno, les doy la bienvenida y espero que podamos tener un trabajo rico y productivo para seguir en este camino que con la ayuda de la UPS, del IPPDH y otras instancias del Mercosur, de la región, de UNASUR también, bueno, vamos transitando la idea de tener un mundo mejor, una calidad de vida mejor para todos nosotros. Gracias. Para garantizar el acceso a justicia a las personas víctimas, la no impunidad, la no revictimización, creo que son objetivos que debemos tenerlos presentes en la agenda de trabajo en estos procesos de articulación y complementariedad. Los fundamentos principales de UNASUR, paz, democracia, derechos humanos, están siempre presentes en cada una de las actividades que hacemos, en especial en este fructífero acercamiento que iniciamos desde hace varios meses ya con el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur. Destacar nuevamente, por tercera vez, y eso no es menor, el compromiso del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y de todo su equipo con una construcción de políticas públicas anclada en concepciones y en prácticas genuinamente democráticas. La continuidad y la sostenibilidad de este foro de participación social del IPPDH, de estas consultas, es decir, de este foro que nos encuentra hoy en la tercera consulta, es una expresión más de este compromiso de la institución. El fortalecimiento de la democracia es una tarea cotidiana y en esa tarea la participación de organizaciones y movimientos sociales, de la ciudadanía en general, es su sustancia principal. La participación de la sociedad civil en las políticas públicas no solamente era necesaria, no solamente es necesaria como reflejo de lo que la ciudadanía aspira en la conformación de dichas políticas públicas, pero también es necesaria y garante que luego en la implementación de las mismas vamos a tener un camino allanado, porque final de finales, el que le toca la mano al ciudadano son las organizaciones que ellos mismos se dan. Sin la sociedad civil no hubiera habido probablemente un inicio de una lucha contra la trata de personas, una asistencia a las víctimas, la modernización de las legislaciones, la sensibilización y tantas otras cosas más que han sido posibles gracias al compromiso y a la participación de la sociedad civil. Así que estar aquí en momentos de inauguración de este foro es un inmenso honor para nosotros y nos parece un gran acierto. Dejamos simplemente un saludo y el deseo de que sea sumamente fructífera la jornada que van a tener hoy. Muchísimas gracias. Esta experiencia, este espacio, este diálogo, es un diálogo que tiene consecuencia, ¿no? No es nada más una escucha, que se produce un documento, pero la idea es que de hecho las propuestas que salen de acá tengan un impacto real, sirvan como la incidencia a partir de la mirada de la sociedad civil, de los movimientos sobre las instancias de Mercosur. Pero en este caso, como se trata de una consulta, donde la verdad que la palabra debería estar más de ese lado que de este. Dos tipos de folletos y dos tipos de afiches. Interior del Uruguay poder intercambiar sobre las... Esfuerzo por vuestra atención, así que vamos a dejar toda la cancha para que... Importante que se
plan estratégico de acción social? O sea, hay muchos espacios institucionalizados en Mercosur que están mirando a la trata de personas. Lo que nos interesa ver cómo eso se puede dar de una manera articulada y cuál es el posible diálogo a partir de nuestro punto de vista que refuerce una perspectiva de derechos humanos de estas distintas iniciativas. Que el tema mujer es un tema que yo creo que debemos darle mayor énfasis a la perspectiva de género dentro del tema de trata. Porque si bien es cierto, somos las mujeres, son los niños y son las niñas las más afectadas, hoy hay ciertas cuestiones que tienen específicas del género que creo deben ser tenidas en cuenta, sobre todo porque en la REMAM la sociedad civil tiene muy poca participación. Es muy importante hablar sobre la cuestión de género, sí, la violencia doméstica como un factor de vulnerabilidad para la trata de personas. La explotación das mujeres y das meninas mulas do tráfico de drogas. Esta é uma questão que nós não podemos deixar de reconhecer que muitas das mulheres que estão em cárcere, que son mulas, son víctimas de trata de personas. En realidad hay muy poca investigación en la trata en sí misma, porque por lo general cuando hay rescate de personas es cuando hay trata consumada. Y la verdad, si miramos los rescates, sobre todo en nuestro país, que tenemos una estadística bastante importante, cuando vemos, digamos, cómo se rescatan las víctimas o cómo se encuentran a las víctimas, lo que se ve es que se encuentran cuando están en el prostíbulo, cuando están en el taller clandestino, cuando están en la granja o en el campo. Por lo tanto, la primera preocupación me parece importante a tomar en cuenta es esta cuestión de que se centre más el tema en la prevención y la investigación también de parte de la justicia y las fuerzas de seguridad en la etapa del reclutamiento, el traslado y la recepción de personas y no cuando ya pasó toda la explotación. Lo que tenemos que luchar es evitar que caiga, que hayan víctimas. Y este es un punto me parece muy importante para mirar en dónde se traduce la voluntad política, que es el presupuesto, ¿verdad? Meter recursos ahí es fundamental. Me pone muy contenta escuchar el discurso ya internalizado, sobre todo a la compañera de Ministerio del Interior, tengo entendido, ¿verdad? En cuanto a poder entender a la víctima como tal y centrarnos en lo que tiene que ver con la persecución del delito en los explotadores. Eso me parece fantástico escuchar y lo que sería bueno ver qué tal estamos en la ejecución de eso. ¿Cómo conseguir que el Mercosur diga en todos sus documentos que no importa el tipo de trabajo ni juzgamiento moral? Toda la gente tiene que mantener sus derechos y garantizar sus derechos. No interesa si la gente trabaja en mercado sexual, si es LGBT, si es negro, si es indígena. Todos tienen que garantizar sus derechos. Nosotros tenemos que garantizar los derechos por arriba de cualquier juzgamiento moral. Gracias. Es el tema de que las víctimas no son prueba y que a las víctimas se les debe brindar todos los servicios y garantizar sus derechos independientemente de si colaboran o no colaboran con la justicia. Yo creo que Mercosur tiene que colocar eso como un eje central en su trabajo. No penalizar a las víctimas también, en esto que decíamos de cuando cometen delitos. Rápidamente, no combatir la trata con políticas migratorias restrictivas. En el caso de nuestro país, las dominicanas se les colocó visa como una manera de poder frenar algo que es infrenable y que lo único que genera es mayor vulnerabilidad. Aquí Argentina tiene la mejor política migratoria mundial. Creo que dentro de esto hay una deuda de los países del Mercosur que realmente empiecen a tener una buena política migratoria en los países del Mercosur, ya que Argentina lo tiene, y que creo que es muy interesante, y que dentro de esa campaña, por favor, tratemos de incluir el tema del quechua y el aymara, porque la gran mayoría de mujeres víctimas de trata laboral son mujeres bolivianas quichuas y aymaras. Muchas gracias.
y es que para las investigadoras sigue siendo un reto el acceso a la información, el acceso a los datos, el acceso a los planes que desarrollan los estados y al seguimiento que se hace de esos mecanismos de control y de las políticas públicas. Entonces, decir que si en el marco de las reuniones y esto sigue siendo un reto para las que hacemos investigación. Pero ni siquiera hay baños para nosotras que estamos pasando las fronteras, y menos todavía estándares de protección mínimos cuando está siendo cruzadas estas fronteras un niño, una niña y un adolescente. Entonces me parece que en el Mercosur podríamos establecer estándares mínimos de protección para por lo menos las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Nuestras fronteras. Creemos que fallamos por el tema de los instrumentos en el sentido de que no tenemos, que muchos desconocen qué instrumentos tenemos. Entonces no podemos hablar de que una persona, un funcionario o una sociedad civil pueda entendernos si nosotros no enseñamos o no capacitamos y damos a conocer lo que vendría a ser el tipo de instrumentos del marco que tenemos. Después, promover en la región la constitución de un observatorio sobre trata de personas para la generación de indicadores y la elaboración de políticas públicas regionales. ¿Sí? Esto tiene mucho más que ver también con todo lo que ya veníamos hablando. Y por último, el acercamiento de las organizaciones sociales, acercamiento y coordinación de las organizaciones sociales con el subgrupo de trabajo número 10 de empleo y seguridad social. Lo primero que tuvimos nosotros como discusión fue la pobreza. La pobreza y las condiciones de vulnerabilidad sociales hacen que hoy en día existan mujeres, niñas u hombres en situación de prostitución, o que existan también personas en situación de trata laboral, sexual. Y hay una falta de información general sobre el trabajo del Mercosur a nivel de acceso de la sociedad civil toda, ¿no? Hay una falta de implementación y de mecanismos de seguimiento ante esos instrumentos que actualmente existen, y hay una falta de diálogo entre las reuniones especializadas y los procesos regionales. Y se determinó también que hay una falta concreta de participación o de más instancias de participación social en el ámbito todo de lo que es el Mercosur. A partir de este diagnóstico nos propusimos generar propuestas concretas que pudiéramos pensar para implementar y tratar de modificar la situación de alguna manera. Ante ello se dispuso generar un espacio virtual de acceso a la información en donde pueda centralizarse toda la información, los instrumentos y las cuestiones vinculadas al tratamiento de la trata en el Mercosur, y donde puedan a su vez, nos resultaba interesante la posibilidad de pensar que se establecieran incluso foros virtuales de participación y redes de articulación para con las distintas ONGs o miembros de la sociedad civil independientes que quieran de alguna manera participar. Bueno, se abordó que las víctimas son las que tienen información concreta de la situación de trata, justamente, conocen las vías, las formas, las personas. Entonces se propone darles un papel protagónico. Los familiares también deben ser incluidos porque son víctimas secundarias en su rol protagónico en cuanto a la información que tienen. Se abordaba el tema de los investigadores policiales y de las víctimas que necesitan ser sensibilizados. Las víctimas, porque no se reconocen víctimas de trata, y los investigadores, porque no entienden que la víctima es violada en sus derechos humanos. Bajar a través de los protocolos de atención las políticas, estrategias y procedimientos en relación a la trata de personas a nivel regional, trabajar con la víctima como sujetos de derechos
y por lo tanto declarar el delito de trata como delito de lesa humanidad. ¿Por qué no pensar en un área especial en migraciones para tener otro tipo de protección hacia las víctimas? Y también se volvió a hablar de que en países que nos tocó en el grupo, donde no está el sector de migraciones, tiene que estar. Y después estuvimos hablando del tema de la prevención, ¿no? Y que uno de los puntos muy importantes es tomar en cuenta a nivel de América Latina las investigaciones de la trata en sí. No llegar a la última etapa, que sería la explotación, cuando encontramos a las víctimas, sino también, ¿por qué no pensar en investigar a quiénes son los reclutadores, ¿no? O reclutadoras. O sea, ver el tema de la investigación en todas las etapas de la trata de personas. Y después estuvimos hablando de esto de la prevención, analizar las causas socioeconómicas de las víctimas, que también lo mencionaron los grupos, que sería el antes, el porqué, el tema de la pobreza. Entonces hablamos mucho del tema del proyecto de vida, ¿no? Hablar a la persona víctima como sujeto de derechos, y que si hablamos de sujeto de derechos, como Mercosur tenemos que hablar de que esa persona necesita el empoderamiento, que obviamente va a tener una perspectiva de género, y necesita trabajo y vivienda. Este trabajo debe ser, obviamente, ofrecido en consulta con la persona, ¿no? No enseguida diciéndole, mira, tenemos este plan de peluquería, tenemos este plan de sin menospreciar cada trabajo, pero que sea algo en conjunto con esa persona. Que la persona víctima no hable ante la justicia, se tenga en cuenta lo que declara, llámese administrativamente, llámese a un organismo no judicial o una asociación civil, porque a veces las víctimas no quieren declarar, y la verdad que se tiene que tener en cuenta eso. Así que bueno, no sé si los compañeros, las compañeras que estaban en el grupo quieren agregar algo más. Yo tengo acá que es muy importante, ¿sí? Que la capacitación a los organismos consulares es muy importante, porque no siempre, más allá de que tengan protocolos y demás, no siempre el abordaje es como tiene que ser. Y la última cuestión que les tiro, pues ya se me termina el tiempo, es que las compañeras, en el grupo hubieron compañeras sobrevivientes de trata, quienes manifiestan que no siempre tienen la posibilidad, y acá también creo que se habla un poco de eso, la posibilidad de insertarse laboralmente. Entonces que los estados tengan algún programa especial para capacitarlas en el área que ellas quieran. Y con este cierre es el momento de agradecernos a todos y todas la oportunidad del intercambio, del encuentro, de la participación, del enriquecimiento, de la posibilidad de soñar juntos y de fortalecernos también para seguir construyendo ese mundo que queremos. Bueno, nada, fue una satisfacción. Como dije al principio, la participación social no es solo un método, es un derecho humano que hay que ser más allá de defendido, protegido, avanzado, y es lo que nos toca para fortalecer esta democracia que queremos tanto que siga creciendo en la región. Muchas gracias a todas y a todos.